¿cómo dar correctamente? Y este va a ser el versículo 2. Entonces, ¿cómo dar correctamente? Si ya vimos de que no importa la cantidad, que yo no tengo que esperar tener 1,000,000, que la iglesia de Macedonia que estaba, ¿recuerdan qué estaba? Estaba en tremenda tribulación, en extrema pobreza, dice que dio o abundó en dar. Entonces, ¿cómo dar correctamente? El versículo 12 dice, porque si primero se tiene dispuesta la voluntad, se acepta según lo que uno tenga y no según lo que no tenga. Este versículo 12 es clave para poder entender la forma de dar. Primero dice, tener voluntad de querer dar. Ahí empieza todo. Dice, porque si primero se tiene dispuesta, ¿qué? La voluntad. Primero es voluntad de querer dar. Es decir, cuando se refiere aquí voluntad es que yo tenga el deseo de dar, que no me estén obligando a dar, que no tenga que dar por necesidad, que no tenga que dar yo porque quiero que vean que yo sí puse en la ofrenda, o cuando pasó la canastita yo sí puse. No, sino que estamos dispuestos, tenemos voluntad. Entonces, ¿cómo dar correctamente? Tener voluntad de querer dar. Yo quiero dar porque a mí me nace, porque yo quiero dar. También, de acuerdo a lo que se tiene, dice ahí, se acepta según lo que uno tenga. ¿Cómo se acepta la ofrenda? Según lo que uno tenga, no según lo que no tenga. No de acuerdo a lo que no de acuerdo a lo que no se tiene. ¿Cómo podemos nosotros interpretar este versículo? ¿Se da o se acepta, o la ofrenda que se acepta es según lo que uno tenga, no según lo que no tenga? ¿Cómo pudiéramos nosotros interpretar ese versículo? Entonces, algo que podemos aplicar, el apóstol Pablo va a empezar aquí con estos principios bíblicos, que no de acuerdo a lo que no se tiene, es decir, yo no puedo esperar tener para yo poder dar. O es decir, yo no puedo prometer algo que no tengo para dar. Si yo tengo, entonces yo voy a dar. Si no tengo, no voy a dar porque no tengo. Muy bien dicho. No puede pedir prestado para darle al Señor porque no está dando de lo que usted tiene. Y esto se ve muy común en muchos eventos cristianos, porque muchos dan prometiendo que cuando el Señor les dé, ellos van a dar. Y la verdad es que de acuerdo al apóstol Pablo, no. Dice que se da según lo que se tiene, no lo que no se tiene. Es como dar para querer tener. Si yo empiezo con la primicia de que yo doy para querer tener, ya empecé mal. Porque yo no estoy dando correctamente. Si yo doy de agradecimiento y doy de acuerdo a lo que tengo, ya no cabe la enseñanza de voy a dar para que el Señor me dé. No, de acuerdo al apóstol Pablo, yo doy porque tengo. ¿Sí? No eso de cuando le dicen usted siembre para que el Señor le dé más, o dele al Señor para que el Señor le dé más. Eso no cuenta, porque si la intención mía es de que yo doy, no en generosidad, sino porque quiero tener más. Es bueno porque el apóstol Pablo después va a enseñar de que uno hay que sembrar para cosechar, y el que no siembra no puede cosechar. Ese es un principio, pero tiene que empezar con el principio verdadero, no que uno da para querer tener, porque usted siembra con la ambición de querer tener, o da con la ambición de querer tener, no cuenta. Entonces, si a usted por ahí le dicen, dé para que el Señor le dé, y usted va con esa iniciativa de que da con el único propósito para que el Señor le bendiga, o para que el Señor le multiplique, no está de acuerdo a lo que enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseña que uno debe de dar según lo que tenga, no según lo que no tenga, o no según lo que usted quiera, sino da lo que tenga. El versículo 13 dice, pero no digo esto para que haya para otros alivio y para ustedes estrechez, sino para que haya igualdad. Y el versículo 13 y el 14 también son bien claves, porque dice, esto no lo digo para que haya en otros alivio y para ustedes estrechez,
sino para que haya igualdad. Y en esto consiste la igualdad del Señor. Todos dan de acuerdo a su capacidad. Es decir, el apóstol Pablo dice, yo les digo esto para que haya una igualdad delante del Señor. Que como damos de acuerdo a lo que nosotros tenemos, entonces lo que ve el Señor es que yo le di de acuerdo a lo que yo tengo. Si yo tengo $1,000,000, mi ofrenda debe de ser de acuerdo al $1,000,000. Si yo tengo $100, mi ofrenda debe de ser de acuerdo a mis $100. Entonces el Señor no va a estar más contento con el que dio más, ni va a estar más triste con el que dio menos, sino que Él va a calificar y va a hacer una igualdad. ¿Cómo yo di? Primero, que yo tuve la voluntad, quiero darle a mi Señor. Lo poco que tengo, se lo doy. Lo mucho que tengo, se lo doy. Y doy de acuerdo a lo que yo tengo. Y no de acuerdo a lo que no tengo. Entonces ahí es cuando se hace la igualdad. Y yo enseñaba la semana pasada de que delante del Señor no hay cantidad que Él recibe. El Señor no mide nuestras cantidades. Es decir, el Señor cuando caen las monedas o los billetes en la canasta, el Señor no va a medir los $100 y va a poner este dio 100, este dio 50, este dio 5. El Señor no va a medir la cantidad, sino que va a medir la disposición del corazón, si yo lo di con buena gana. Por eso es que lo que compartía el hermano Carlos, que la viuda que solo dio una monedita, dice que dio más que todos los demás, porque dio lo que tenía. Los otros dieron de lo que les sobraba. Entonces nosotros damos de lo que tenemos. Pero vamos a continuar. El versículo 14 también va a decir, en este tiempo su abundancia supla lo que a ellos les falta, para que también la abundancia de ellos supla lo que a ustedes les falta, a fin de que haya igualdad. Esto es bien, esta conjugación de palabras está aquí, está bien interesante. Pongan atención cómo dice el apóstol Pablo, dice, en este tiempo su abundancia supla lo que a ellos les falta. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que abundaba en Corintios? ¿Qué es lo que abundaba ahí? Ahora, la otra pregunta es, para que también la abundancia de ellos supla lo que a ustedes les falta. ¿Qué abundaba? Recuerden que esta ofrenda o esta gracia iba a ser para la iglesia de Jerusalén que estaba pasando hambruna. Entonces, ¿qué es lo que abundaba en Jerusalén? Entonces, aquí hay dos preguntas. Dice que a la iglesia de Corintio le sobra, pero también a la iglesia de Jerusalén también le sobra. Entonces, a las dos les sobra. Ahora, una cosa le sobra a Corintios y otra cosa le sobra a Jerusalén. ¿Cuáles son esas cosas? Primero, bueno, ¿qué abundaba en Corintios? En Corintios abundaba lo financiero. Muchos hermanos de Corintios tenían dinero, tenían suficiente, abundaban en dinero. Ahora, ¿qué abundaba en Jerusalén? La generosidad. Ahora, entonces, esto es bien interesante, que la escasez en Jerusalén produjo generosidad y bondad en los corintios. La escasez que estaba pasando la iglesia en Jerusalén produjo en aquella iglesia que no tenía generosidad, que no tenía bondad. Esa escasez hace que la iglesia de Corintio produzca abundancia, no económicamente, sino en generosidad. Por eso el apóstol Pablo dice que en este tiempo su abundancia supla lo que a ellos les falta. A la iglesia de Jerusalén le faltaba lo económico, pero a la iglesia de Corintio le faltaba generosidad. Eran ingenerosos, no tenían bondad, no tenían mucha compasión. Entonces el apóstol Pablo, a ellos les falta esto, a ustedes les falta esto, a ellos les sobra esto, a ustedes les sobra esto. Ahora note que la escasez de Jerusalén produce en la iglesia de Corintios bondad. Entonces al dar, ellos esa bondad entonces va a producir. Entonces es bien interesante esto. Dice el versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que recogió poco no tuvo menos. Y esta es la ley del reino de Dios.
que el que recogió mucho no tuvo más delante de Dios. El que tiene mucho delante de Dios, Dios no se preocupa por Donald Trump que tiene mucho dinero. No se preocupa para nada. No lo asusta. Tampoco no se preocupa por el que tiene menos. Porque delante de Dios es un balance, es una igualdad. Que dé más o que dé menos no quiere decir que diste más. Entonces, delante de Dios, que yo dé más o que dé menos que lo demás, no quiere decir que di más o que di menos. Delante del Señor no cuenta. Delante del Señor cuenta cómo nosotros lo dimos, que nosotros tuvimos esa disposición del corazón. ¿Cómo salió esa ofrenda? ¿Cómo salió esa ofrenda? Algo entonces para salir de aquí es de que siempre va a producir algo. Cualquier situación siempre produce algo. Siempre. La necesidad de los corintios la necesidad de Jerusalén logra que los corintios se les saquen o den fruto lo que no tenían. La iglesia de Corintios le faltaba generosidad y gracias a la escasez de Jerusalén, la iglesia de Corintios produce generosidad, produce abundancia, produce bondad, produce compasión. El versículo 16 dice: gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por ustedes, pues él a la verdad aceptó la exhortación, pero siendo también muy solícito de su propia iniciativa partió hacia ustedes. Y enviamos juntamente con él al hermano cuyo renombre en el evangelio se oye en todas las iglesias. Ahora, Tito fue a recoger esta ofrenda. ¿Quién fue a recoger la ofrenda a Corintios? Fue Tito. Tito fue a recoger esa ofrenda. Ahora, Tito quería que ellos dieran para que crecieran. Vemos que muchas veces el apóstol Pablo menciona la que Tito insiste o quiere o desea ir porque quería que la iglesia creciera. Tito ya había ido más antes a la iglesia de Corintios y había visto su condición. Entonces Tito dice: yo voy a lograr que esta gente pueda sacarles algo, que esta gente pueda dar algo. ¿Para qué? Para que crezcan en generosidad. No era tanto el dinero, sino lo que iba a producir, lo que se iba a mostrar. Por eso el apóstol Pablo dice que Tito quería ir, entonces Tito quería que ellos crecieran. Ahora, aquí el apóstol Pablo va a mencionar de que hay un hermano que va. Y lo interesante es que lo menciona 3 veces de este tal hermano, pero este hermano no se sabe quién es el hermano. Los comentaristas o los escritores que comentan estas epístolas dicen que no se sabe quién es. El apóstol Pablo menciona de un hermano que es muy reconocido compartiendo el evangelio, entonces no se sabe, posiblemente creen que fue Lucas el que escribió el evangelio, otros creen que también pudo haber sido ¿cómo se llamaba este predicador muy bueno en Corintios? ¿Se acuerdan el predicador muy bueno en Corintios? Apolos. Entonces posiblemente uno de los dos, no se sabe todavía quién fue, pero uno de los dos fue. El versículo 19: y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como compañero de viaje para llevar esta expresión de generosidad que es administrada por nosotros para gloria del Señor mismo y para mostrar nuestra solicitud, y evitando que nadie nos descredite con respecto a este abundante donativo que administramos. Ahora, siempre es bueno que hayan 2 personas y estos son más consejos prácticos. Siempre es bueno que hayan 2 personas cuando se cuentan los dineros. En las iglesias usted ve que siempre tratamos la manera que hagan 2, aunque haya poquito, aunque solo se hayan juntado $5, es bueno que hayan 2 personas. No solo para que los de afuera no piensen mal, sino para que quien está contando no le entre el deseo de querer agarrar algo. Porque a veces entra el deseo y a veces hay necesidades Hay necesidades. El dinero es tentación para todos.
Para todos es tentación, entonces no es bueno para mal testimonio, pero también para que no entre la tentación del hermanito y vaya a querer sustraer unos cuantos centavos. Entonces, siempre es bueno que hagan dos personas. Si se dan cuenta, aquí la hermana Nancy es la que está contando con mi mamá el dinero, y si no hay una de las dos, pues llamamos a alguien para que ayude a contar. Entonces, para que hayan testigos, y ya firmamos los sobres, cuánto entró, y ya se firma. Entonces, es bueno. También lo que aprendemos aquí, que note que los versículos anteriores, el apóstol Pablo decía que dar es una gracia, es una caris. Ahora aquí él va a cambiar y va a usar la palabra generosidad. Ahora las ofrendas ya no son gracia, ahora también agarra otra palabra y es generosidad. Note lo que dice ahí. Dice, y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como compañero de viaje para llevar esta expresión de generosidad. ¿Cuál era la expresión de generosidad? La ofrenda. Entonces, ¿qué debe de hacer una ofrenda? ¿Qué debe ser nuestra ofrenda? Es una expresión. ¿Qué es expresión? Alguien que me diga qué es expresión. Cuando usted expresa algo, expresa un gesto, da una expresión. Entonces dice el apóstol Pablo que para llevar esta expresión de generosidad. La ofrenda es nuestra expresión de generosidad. Si usted no está viendo a la ofrenda como su expresión de máxima generosidad, no está dando correctamente. Entonces las ofrendas expresan cuánta generosidad tiene usted, cuán generoso es. Su donativo o su gracia que va a dar expresa qué tan generoso es. Y la iglesia de Corintio no tenía nada de generosidad. Entonces por eso Tito quiere que ellos expresen, aman al Señor, nos aman a nosotros, exprésenlo, ¿cómo? Dando. Por eso está bien dicho que cuando usted da, demuestra. Cuando usted da, es señal, porque está demostrando, está expresando. Entonces también, a las ofrendas es para que Dios se justifique. Bueno, antes de salir entonces, el apóstol Pablo usa dos nombres para las ofrendas. Primero, el apóstol Pablo usa aquí dos nombres para las ofrendas. Primero es gracia, es una gracia. Después es una generosidad. Entonces, note que vamos a terminar el capítulo y ni siquiera ha mencionado ofrenda ni dinero. Porque dar, hermanos, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con nosotros. Todo el capítulo, el apóstol Pablo pasó hablando de dinero sin mencionar el dinero. Porque dice que dar es una gracia, es una oportunidad grande que se nos da. Y es una expresión de cuán generosos somos. Entonces no tiene nada que ver lo monetario, sino lo nuestro, lo que nosotros somos. Porque es nuestra expresión. Cuando yo le doy al Señor es mi expresión de bondad. El Señor sabe si yo pude dar más. Dios sabe si yo pude dar menos. Él lo conoce. Por eso yo expreso mi generosidad. Y al Señor no hay nada que le podamos esconder. Él conoce bien los corazones. Es para que Dios, las ofrendas también son para que Dios se glorifique. Para que Dios se glorifique. Y dice ahí esta expresión de generosidad que es administrada por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra solicitud, evitando que nadie nos descredite con respecto a este abundante donativo que administramos. Hasta aquí el versículo 20, el apóstol Pablo va a mencionar donativo. Hay entonces, las ofrendas deben de ser para que Dios se glorifique. ¿Cómo Dios se puede glorificar en mis ofrendas? ¿Cómo Dios puede gloriarse o ser glorificado el nombre del Señor a través de mis ofrendas? Puede ser bondadoso, darlo con corazón. También. Pero llevando a la práctica, ¿cómo el Señor cómo mis ofrendas ayudan a que Dios se glorifique? Con la ofrenda que yo di, que pues Dios puede glorificarse a través de alguien más. Por ejemplo,
A veces yo doy unas ofrendas aquí a personas necesitadas y las personas dan gloria a Dios por eso. Gracias, Señor, porque me bendiga. Su ofrenda en un momento se convirtió, entró a la caja de la iglesia, está en la cuenta de la iglesia. De repente yo veo una necesidad o alguien me solicita, yo agarro de ese poquito, pido y doy. Y esa ofrenda que usted dio se va a convertir en comida, se va a convertir tal vez en proveer algo para esta familia necesitada. Entonces Dios se glorifica a través de lo que usted da. Eso es apenas un ejemplo, pero pudieran haber otros ejemplos. Ahora, también el otro consejo que el apóstol Pablo da aquí es que hay que administrarlo bien. Las ofrendas deben de ser bien administradas. Bien, y este es un más regaño para los líderes de la iglesia. No se tiene que abusar con las ofrendas de la iglesia. Hay que usarlas correctamente. ¿Por qué? Porque si usted dio de lo poco que tenía, si usted dio y la ofrenda que usted dio, la dio que le costó ganársela, y si la ganó debajo del sol o debajo de la lluvia, a usted le costó esa ofrenda. Y cuando la da se convierte en una bondad, se convierte en una gracia. Entonces quienes reciben esa gracia y esa bondad tienen que administrarla como tesoro del Señor. No como dinero, sino como un tesoro del Señor. Y administramos las cosas del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que hay que administrar bien. Por eso dice el 20, evitando que nadie nos descredite con respecto a este abundante donativo que administramos. Entonces el apóstol Pablo dice, debemos de administrarlo bien, porque tal vez alguien lo dio que le ha costado mucho. Y creo que a todos nos ha costado ganar lo poco que ganamos o lo mucho que ganamos, nos cuesta. Yo a veces veo a los que venden flores y digo, ¿será que sí les va bien? En los tacos sí veo que sí va bien porque me los cobran caros cuando voy a comer a los puestos de tacos. Pero digo, las que venden flores, los que trabajan, los que hacen, los que venden estuches en la esquina aquí. Vamos a cortar esa parte. Le digo, ¿les va bien? No crean, yo cuando los veo me pregunto, ¿cómo les irá? Digo que el Señor les bendiga. Ahora imagínense si pasó todo el día y si le fue bien, qué bueno. Pero aunque le haya ido bien, le costó de todas maneras. Y si se dio para ofrenda, hay que administrarlo bien. Es nuestro deber. El 21 dice, porque procuramos que las cosas sean honestas. Note que dice el apóstol Pablo, nosotros quienes administramos estos donativos, procuramos que las cosas sean honestas. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Tenemos que ser honestos delante de Dios, pero también delante de los hombres, delante de los que dan, delante de los fieles de la iglesia. Dar cuentas a Dios y también a los hombres. Dar cuentas. Nosotros hay una póliza en la iglesia de que todo el que es miembro oficial de la iglesia puede pedir cuentas a la administradora, a la secretaria de la iglesia. ¿En dónde se usó esto? ¿En qué se usó? Y la iglesia es responsable de darle las cuentas en dónde se usó el dinero. Entonces, hay que dar cuentas a Dios, pero también a los hermanos, porque ellos tienen el derecho. Quien da tiene el derecho. Entonces, y es bueno asegurarnos que se use correctamente. Que se use correctamente. También, quien administre la ofrenda sea una persona adecuada. Quien quiera que va a administrar las ofrendas debe ser una persona adecuada, de mucha confianza. Dice, pero ahora mucho más por la mucha confianza que tiene de ustedes. Note que esta persona Tito no fue solo, Tito fue y se llevó a otro hermano que al apóstol Pablo había mencionado que tiene buen testimonio, es conocido de renombre compartiendo el evangelio, pero además dice que cuya diligencia, ¿dónde está? Pero además, pero mucho más por la mucha confianza que tiene de ustedes. Entonces este hermano tenía mucha confianza.
Entonces, quien va a administrar las ofrendas debe ser una persona que tenga mucha confianza, que la congregación le tenga confianza. A Tito, él es compañero mío y colaborador para con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, ellos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Muestren pues con ellos ante las iglesias la prueba de su amor y de nuestro motivo de orgullo respecto de ustedes. Entonces, aunque recojan la ofrenda, llevan el mensaje de Dios. Note que estos mensajeros, aunque recogían o iban a recoger ofrenda, llevaban el mensaje del Señor. Ahora, ¿cómo mis ofrendas pueden compartir el mensaje del Señor? Dice, en cuanto a Tito, el compañero mío y colaborador para con ustedes, en cuanto a nuestros hermanos, ellos son mensajeros de la iglesia y de la gloria de Cristo. ¿Cómo los que recogen ofrenda pueden convertirse en mensajeros del evangelio? ¿O cómo yo puedo predicar recogiendo la ofrenda? ¿O cómo yo soy parte de compartir el evangelio cuando recojo la ofrenda? También, pero lo que me estoy refiriendo aquí es, dice el apóstol Pablo, que quienes llevan la canasta y pasan por ahí recogiendo la ofrenda, ellos son, cuando lo están haciendo, están también compartiendo el evangelio de Cristo. Es de igual equivalente a alguien que está compartiendo o predicando la palabra del Señor. ¿Cómo sucede eso entonces? Muy bien, ahí va la idea de que los que recogen la ofrenda, al momento que la están recogiendo, están como predicando el evangelio. Porque cuando usted da, de usted sale un fruto, que es el fruto de la generosidad. Entonces los que sirven recogiendo la ofrenda son también predicadores y están predicando en ese momento. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que ellos son mensajeros de las iglesias y de la gloria de Cristo. Muestren pues, ahora aquí va el regaño para los hermanos que dan cuando pasa. Entonces ya sabemos que quienes recogen la ofrenda están predicando el evangelio a través de recoger la ofrenda. Ahora, ¿qué es la respuesta de la iglesia? Dice, ahora muestren pues para con ellos ante la iglesia la prueba de su amor y de nuestro motivo de orgullo respecto de ustedes. Entonces ellos también hay que darle reverencia a los que recogen las ofrendas. Ahora también, dar es prueba de nuestro amor a Dios y al prójimo. Dar es prueba de nuestro amor a Dios y al prójimo. ¿Cómo puede ser esto que dar es prueba de nuestro amor a Dios y al prójimo? Porque representa nuestra generosidad. También es un ejemplo para los demás creyentes. Es un ejemplo para los demás creyentes cuando usted da. Y dice que muestren pues ahora con ellos ante las iglesias la prueba de su amor. Si me aman, muéstrenlo a través de ser generosos.